la cuestión es que supone, ¿no? Es bastante grave la situación. Y viene después digamos, de un periodo de bastante tensión política, de una fuerte polarización a nivel de debate entre los distintos partidos políticos. De unas elecciones que se celebraron en, si no recuerdo mal, octubre de 2023. Sí, el 1, el día 1. De hecho, un poco lo que ha estado ahora mismo durante estas horas en el debate político eslovaco ha sido la cuestión de quién tiene la culpa por la polarización, ¿no? Muchos en el gobierno han criticado a la oposición diciendo que este es el resultado de la polarización que han creado, ¿no? Miembros del gobierno acusaban así a otras personas de la oposición, mientras que la oposición ha reiterado, ¿no? que ellos condenan el ataque, que no aceptan ningún tipo de violencia política como parte del juego político parlamentario, ¿no? Y que esto muestra que hay que... lo que hemos tenido durante este ciclo electoral en Eslovaquia es que sin duda ha habido un tono muy, muy elevado, ¿no? En cuanto a que, por ejemplo, Fico y los suyos durante la campaña electoral han acusado, ¿no? al gobierno, a la presidenta también, de ser títeres de Estados Unidos, de estar controlados por agencias extranjeras. Entonces, pues bueno, como digo, había una fuerte polarización entre las distintas fuerzas políticas. Pero realmente, bueno, lo que tenemos que ver de fondo hasta que se esclarezcan los hechos, tengo que mirar si ha habido algún cambio en ese sentido, es que Eslovaquia tiene mucha mafia. Es decir, de hecho, Fico abandonó el poder en 2019, 2018, es que no lo recuerdo ahora bien las fechas. Pero abandonó el poder precisamente por cuestiones de corrupción y por cuestiones de la mafia y de su involucración en la política. Entonces, digamos que si tenemos que mirar hacia un culpable, lo más probable es que sea algo relacionado con la mafia. Cuando abandonó el poder Fico, entonces, fue por unas protestas enormes en las calles debido a que un periodista que estaba investigando este tipo de cuestiones de corrupción de la política y de lazos con la mafia fue asesinado. Fue asesinado por la mafia, él y su mujer, en su casa. Y eso creó pues toda una protesta enorme en las calles contra Fico que llevó a que su gobierno acabara dimitiendo. De hecho, nos preguntaban mucho, por ejemplo, si en este atentado contra la vida del primer ministro podría haber tenido algo que ver su posición con respecto a la OTAN, su posición con respecto a Ucrania, su posición con Sí, respecto a Rusia, por si la puedes explicar un poco. sí. A ver, yo creo que es natural que surjan ese tipo de dudas, de planteamientos, debido a que ha sido el principal punto de la política eslovaca. Es decir, mientras que, bueno, como decía, Robert Fico ha acusado abiertamente a sus rivales de vender el país a la OTAN, ¿no? De vender el país a la embajada de Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Y bueno, estas críticas pues han estado enfocadas sobre la cuestión de qué hace Eslovaquia en la guerra con Ucrania, ¿no? Es decir, qué papel tiene. Porque, bueno, este gobierno que saliente, ¿no? Que perdió las elecciones el año pasado, ha sido muy claramente favorable a apoyar con toda Ucrania. De hecho, ha sido uno de los pocos países que ha donado, digamos, tanto fuerza aérea como baterías antiaéreas, y han dejado el país, digamos, lo que son las fuerzas armadas, en un estado bastante precario, ¿no? Si bien ha habido una serie de promesas, sobre todo por parte de Estados Unidos, en cuanto a venta de nuevos aparatos y nuevas plataformas, y sobre todo también de que otras fuerzas se han desplegado, ¿no? Para patrullar el espacio aéreo eslovaco y sustituir esas pérdidas que ha tenido el arsenal militar. Esto se dio en medio de la propia campaña, y Fico dijo que incluso que era inconstitucional lo que habían hecho. Entonces, ahí, ¿no? Evidentemente hay una serie de intereses políticos y bueno, yo nunca descartaría ninguna teoría hasta que no se demuestre su falsedad, pero diríamos
que en principio el elemento que más puede generar violencia política dentro de Eslovaquia es sin duda la mafia, y no tanto cuestiones de la orientación geopolítica del propio país. Hubo mucha polémica, Ángel, durante el proceso de formación de gobierno en Eslovaquia por Sí. el rejunte de Fico con, por ejemplo, partidos o uno de los partidos que conforman en el Parlamento Europeo Identidad y Democracia, el grupo de la derecha radical, o uno de los grupos de la derecha radical en Europa. No sé si esta variable la contemplas, es decir, que pueda haber tenido que ver con algún tipo de asunto más referido a la política interna, en concreto a esa alianza, a esa coalición con uno de los sectores de la derecha radical en Eslovaquia. Y también si puedes dar un poquito más de contexto al respecto, pues perfecto. Sí, bueno, a ver, lo que tenemos es que, digamos que Fico lidera un partido que nominalmente es socialdemócrata. Lo que pasa es que la socialdemocracia en Europa Oriental tiende a situarse en unas coordenadas, digamos, de izquierdas en lo económico, digamos, en el paradigma clásico de cómo se conciben los posicionamientos políticos, pero de derechas en lo social, ¿no? Más conservador. Es un partido, el de Fico, que pues, ha planteado mucha esta dicotomía que está encima de la mesa por parte de las derechas identitarias, de globalismo contra patriotismo, ¿no? Y en ese sentido, Fico se ha situado pues siempre de manera muy crítica a lo que es Bruselas, lo que es la Unión Europea y lo que es pues cuestiones de lucha cultural, ¿no? Y por sus posicionamientos, que digamos le han acercado mucho a otros gobiernos, como por ejemplo el húngaro. De hecho, Víctor Orbán se felicitó, ¿no?, por la victoria de Fico en estas elecciones, cuando pues son de, digamos, de formaciones políticas en principio contrarias, ¿no?, mientras que uno es socialdemócrata, otro es de un partido, digamos, más conservador tradicional. Vienen a situarse en posiciones bastante parecidas. Y bueno, entonces lo que hemos tenido en Eslovaquia es una alianza entre los distintos partidos socialdemócratas, porque también lo que pasó es que el partido de Fico, que es el Smer, si no recuerdo mal, tuvo una escisión, que es el partido de Pellegrini. Pellegrini es quien asumió el cargo de primer ministro cuando Fico dimitió la última vez que gobernó. Pellegrini creó su propio partido político, digamos, con un sentido más socialdemócrata tradicional, no tan a la derecha en cuestiones sociales como Fico. Y bueno, lo que ha pasado es que el gobierno que se ha formado ha sido entre Fico, Pellegrini y el partido, digamos, de la extrema derecha, que viene a representar ese sector dentro de Eslovaquia. En Eslovaquia la extrema derecha es bastante amplia. Digamos que hay bastantes partidos. De hecho, incluso en el Parlamento ha habido partidos, digamos, de signo filonazi. Porque, bueno, ahora no recuerdo el nombre exacto. Creo que es el Partido Nacional Eslovaco o algo así. Bueno, es su líder, ¿no?, que llegó a ser gobernador de una región en concreta, una provincia de Eslovaquia, y después consiguió representación en el Parlamento, utiliza símbolos y utiliza toda una serie de indumentaria y también de discurso que le sitúan claramente en ese sentido más filofascista, de que es apologista, por ejemplo, de lo que viene a ser el régimen que se instauró durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Que fue un tipo más o menos, digamos, de fascismo clerical dentro de Eslovaquia. Y bueno, entonces lo que, digamos que la disputa política que se ha dado dentro de las últimas elecciones en Eslovaquia no ha sido solo, evidentemente, pues como digo, la cuestión globalismo, patriotismo, Bruselas y la OTAN frente a una posición, digamos, más neutralista con el conflicto de Ucrania, sino que también se ha dado, pues bueno, entre digamos estos sectores socialdemócratas y la extrema derecha, y por otro lado quienes estaban en el otro bando y que básicamente estaban en el gobierno antes de las elecciones,
eran sectores de la derecha tradicional, conservadora, y sectores de lo que viene siendo el Partido Progresista, que es, digamos, un partido de corte socioliberal, digamos un poco Macron, ¿no? Que tiene cierto progresismo en lo social, ¿no? Plantea, pues eso, políticas más pues de aceptación, derechos hacia los colectivos LGTB, etcétera, pero muy pues, liberal en lo económico, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa era la presidenta, Kaputova, que si no voy mal creo que aún está en el cargo y dentro de poco lo va a dejar porque fueron ya las elecciones presidenciales y las ganó Pellegrini, el socio de gobierno de Fico. Y esa es pues la dicotomía de las últimas elecciones y ahora mismo en el debate político dentro de Eslovaquia. Me preguntáis por reportes sobre el estado de salud. Yo es cierto que estoy leyendo alguna que otra fuente que plantea que estaría estable, pero de momento no Sí, me... sí, sí, lo podemos... acabo de leerlo también que dicen que está estable. Sí, ¿no? Lo que pasa es que yo solo lo he visto en un par de fuentes, entonces eh, estaba todavía buscando reconfirmar, pero bueno, parecería que pudiera estar, lo que yo he visto es estable y consciente dentro de Ujú. la situación, evidentemente, porque insistimos en que los disparos le han alcanzado en el esternón y en el estómago y habrían sido varios, al menos dos. Entonces, bueno, vamos a tener que seguir de cerca el estado de salud. Nos preguntaban varias cuestiones, ¿no? Antes Village nos preguntaba si esas protestas que eran las Sí, que que se la habían oposición estaba... suspendido. Exacto, sí, si eran por la cuestión de sus dichos sobre la OTAN y demás. Pues la verdad es que ahora mismo no puedo responder a eso. Tendría que buscarlo. Así que podemos pasar a otra cosa por ahora. Vale. Tenemos también por aquí. No, sí, evidentemente Village, o sea, no va, independientemente de su condición de estable, aparente condición de estable, el retorno a la política activa no va a ser inmediato, por supuesto. Pero bueno, es un escenario muy distinto, ¿no? Así hubiera muerto. Ujú. Vale, tenemos. Circula un vídeo de que fueron 5 disparos a bocajarro. Yo ese no lo he visto. No sé si es que se ha filtrado hace poquito. No estaba conforme con ciertos discursos de la OTAN y europeístas, si eso lo hace afín a Orbán y Putin. No es que lo haga afín a Orbán y Putin, bueno, es decir, plantea un discurso más neutralista, más independiente, más centrado en las preocupaciones de Eslovaquia y no tanto en ayudar al esfuerzo de guerras ucraniano. Digamos que con Fidesz, ¿no? Con Hungría, Víctor Orbán, lo que tiene es una sintonía en algunos aspectos, en la crítica a Bruselas, en el intervencionismo de la Unión Europea en los países comunitarios. Y bueno, en ese sentido, se pueden servir el uno al otro para cubrirse las espaldas, igual que en el periodo que cuando Hungría y Polonia tenían gobiernos hasta cierto punto afines y se cubrían las espaldas, por ejemplo, en la cuestión del artículo 7. El artículo 7 de la Unión Europea, del Tratado de la Unión Europea, es el que plantea la posibilidad de suspender el derecho a voto del país miembro, digamos, porque incumple ciertas cuestiones de los tratados. Eso es un expediente que se le abrió en su momento a Polonia, ahora mismo ya se ha cerrado ese expediente, o al menos esa es, bueno, la comisión ya ha declarado su intención de cerrar ese expediente, se tiene que aún formalizar, mientras que a Hungría aún le tienen abierto ese expediente. Pero mientras haya un país, porque eso se tiene que adoptar, digamos, por unanimidad, excepto por el país que está expedientado, pues es necesario, digamos, tener un aliado. Si no tienes un aliado, te pueden aplicar el artículo 7 y te puedes quedar sin derecho a voto dentro de la Unión Europea. Y evidentemente Hungría tiene mucha preocupación por eso. Entonces ahí sí que hay una forja de una cierta alianza tácita y bueno, yo diría que ideológicamente también tienen ciertos puntos en común. Eh, pero yo tampoco diría que Eslovaquia es abiertamente prorrusa bajo este gobierno. Hay una opinión pública, que esto se ve en las encuestas, que es más favorable a Rusia. No es una, es decir, la mayoría de la población lo que tiene es una posición más, digo, neutralista, más ni con Rusia ni con Ucrania. Nosotros no queremos ir a la guerra. Esto también hay que entenderlo dentro de la propia tradición política eslovaca, por el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Eslovaquia tuvo un gobierno
como digo, de fascismo clerical, que colaboró con la Alemania nazi y que, aún así, a pesar de colaborar con la Alemania nazi, sufrió algunos de los resultados de la política del eje, ¿no? Porque digamos que dentro de las alianzas del eje, Hungría tenía una posición superior y de hecho hubo territorios que se le cedieron a Hungría, que eran de Eslovaquia. También incluso a Polonia, porque durante, por ejemplo, el reparto de lo que era Checoslovaquia, fue durante ese periodo de Segunda Guerra Mundial cuando Eslovaquia se escinde de Chequia, ¿no? Por primera vez, si no recuerdo mal, pero bueno. Y la cuestión es que el régimen colaboracionista que hubo, después, digamos que la memoria colectiva de Eslovaquia fue muy criticado. Y a los rusos se les vio como liberadores. Entonces, porque de hecho en Eslovaquia se creó un movimiento partisano, que cuando llegaron que fue reprimido muy duramente por parte de las SS. Y cuando llegaron los soviéticos, pues ahí hubo, digamos, una cierta sintonía. Y bueno, eso hace que Eslovaquia pues haya tenido una configuración dentro de su historia política distintiva, por ejemplo, a la de Chequia, porque además después, durante el periodo del Pacto de Varsovia, de la Guerra Fría, también la relación entre lo que fue Checoslovaquia después, ¿no? Durante ese periodo, y la Unión Soviética fue distinto dentro de lo que hoy es Eslovaquia, a diferencia de lo que hoy es Chequia. Por ejemplo, la primavera de Praga en Eslovaquia apenas se sufrió. Es decir, no hubo grandes protestas dentro de ahí. También por la distinción, es decir, Chequia es, digamos, un país mucho más urbanizado, mucho más industrializado, donde había pues mucha más protesta, mucha más disidencia, mientras que Eslovaquia es, digamos, un territorio mucho más rural y que se benefició de ciertas políticas de la Unión Soviética, y por eso hay más simpatía hacia los rusos. Eso ha quedado ahí dentro de esa conciencia colectiva. Y por eso ahora mismo, con el tema de Ucrania, dentro de la opinión pública eslovaca son muy críticos con la política de la OTAN y con la política de Bruselas, y ellos plantean que es que ellos no quieren enemistarse con Rusia. Y además son muy dependientes de ciertas materias primas, por ejemplo, la cuestión del gas. Y por eso mismo, pues, en Eslovaquia se sigue esa orientación. Bueno, sigue habiendo actividad en el chat, bastantes preguntas, comentarios. Nosotros, ya Sí. sabéis, estamos siguiendo, por supuesto, en tanto es una noticia en proceso, pues os vamos a intentar ir actualizando en la medida en la que podamos confirmar las distintas informaciones. Por cierto, gracias ahí a Manu por esos 200 bits. Muchísimas gracias por el apoyo, y el resto ya sabéis que podéis apoyarnos aquí en el canal de Twitch, en concreto con las suscripciones. La de Prime, que es totalmente gratuita y que la encontráis dándole a mejora tu suscripción, suscribirse gratis, suscribirse con Prime, o con las suscripciones normales, las de nivel 1 o ya las de nivel 2 o las de nivel 3, que son las que más estabilidad nos dan. Y ya, si queréis donar bits, como ha hecho Manu, como ha hecho Maite antes, ya sabéis que eso nos quedamos prácticamente todo lo que donéis. En cuestión de lo que tiene que ver con los bits y con los cheers, Twitch no se queda prácticamente nada. Y aprovecho para hacer el primer anuncio de lo que os hemos anunciado ya en Twitch. A ver, creo que hay un poquito de eco, Ander, no sé si puede ser. Bueno, Sí, no sé. sí, creo que me escucho a partir de tu altavoz, creo. Un poquito. Bueno, decía, lo que os hemos comentado ya en Twitter y que he dicho al principio que os lo íbamos a confirmar aquí, bueno, ya lo habríais visto, por supuesto, que es este nuevo seminario, por fin, que ya llevábamos unos cuantos días diciéndoos que era cuestión de poquitos días, que pudiéramos confirmároslo, y ya lo tenemos aquí. El nuevo seminario en nuestra página web, impartido por nuestro compañero Pablo del Amo, La Unión Europea en un mundo geopolítico, que tendrá lugar entre el día 3, 4 y 5 de junio. En un ratito va a estar aquí Pablo con nosotros, que tiene que venir a hablar de unas cositas, entre otras cosas en realidad de la Unión Europea y de las elecciones europeas, y aprovechará para contarnos bastante en mayor profundidad qué es lo que vamos a encontrar en este seminario, pero yo mientras tanto pues aprovecho para deciros que todo aquel que tenga una suscripción en nuestra página web, suscripción premium o suscripción nivel embajador, va a poder acceder automáticamente a este seminario.
que como digo, va a comenzar en un poquito más de 2 semanas. Viene al pelo, porque días después del fin del seminario tendremos las elecciones europeas, así que es una discusión plenamente necesaria, como veis ahí en el título del seminario, la Unión Europea en un mundo geopolítico, para entender pues, la posición general de la Unión Europea en el sistema mundo y muchas de sus cuestiones internas y de sus proyecciones externas. Así que nada, en un ratito estará con nosotros Pablo para explicárnoslo más en profundidad. Yo de momento os recuerdo que con las suscripciones ahí en la página web a, podéis acceder al seminario automáticamente. Y por cierto, muchísimas gracias ahí a Surna Sipal por esas 5 subs de regalo. Bueno, muchísimas gracias. Que vas escalando ahí en el histórico de regalar suscripciones. 8ª posición histórica para ti. Bueno, muchísimas gracias por tu apoyo, por esas 5 subs, esos 5 pedazos de subs de regalo. Ojalá que estés suscrito a la página web, porque así además vas a poder aprovechar este fantástico seminario que empieza ya. Y por cierto, los que estéis suscritos no solo podéis ver este seminario, el nuevo seminario de nuestro compañero Pablo del Amo, sino que también vais a poder ver todos aquellos seminarios que terminaron ya hace tiempo y que vais a poder ver en diferido, que a lo tonto, pues como vamos haciendo seminarios, se van acumulando y cada vez esa suscripción premium y embajador va teniendo más valor, porque al final va incluyendo más seminarios. Ya, si estáis suscritos, vais a poder ver el del Sahel de Andrea, el de China, el de la Ruta de la Seda que hizo Ander, el del espacio postsoviético que hizo Ale, y el de el conflicto palestino-israelí que hizo Ángel, que está aquí conmigo en el directo. Así que nada, gracias. En un ratito viene Pablo y así os contamos más en profundidad sobre ese seminario. Ángel, no sé si tenemos más reportes. ¿Hemos podido confirmar entonces lo de su estado de salud? Pues más allá de lo que te he dicho, no. La Yo verdad. sigo buscando fuentes. Tengo Eh, que decir que no termino de encontrar fuentes que confirmen con contundencia lo de que está estable. mm, No sé si es cosa mía, pero de momento no me termina de salir. Pero bueno. Nos preguntaban antes si podías profundizar un poquito en la cuestión de las mafias. Que lo has comentado, por supuesto. Si hasta qué mm. punto son mafias nacionales, si tienen vínculos con mafias internacionales. Si puedes explicar un poquito más en profundidad aquellas cuestiones de corrupción de las que has hablado al principio, que afectaron al propio Robert Fico y que has Mm. planteado que tenían que ver con la cuestión de las mafias, todo eso. Bueno, a ver, la verdad es que no conozco tanto en profundidad como para hablar de toda la estructura de las mafias ni de los lazos que tienen con otras, pero bueno, es decir, lo que parece que se sacaba de esos informes de prensa que salieron a la luz y de las investigaciones que había, es que la mafia está metida dentro de la política. Y evidentemente eso, digamos que muestra un grado, ¿no? De desarrollo cualitativo de esas mafias que no es lo mismo, digamos, que en cualquier otro país, ¿no? Es decir, estamos hablando de que tenían capacidad de influir en el ámbito político. Y por lo tanto, bueno, se acercaría más algo a lo que ocurre, por ejemplo, en Italia. En Italia se tienen que intervenir ayuntamientos, ¿no? Esto ocurre con bastante frecuencia, que hay ayuntamientos que están infiltrados por la mafia y están, por lo tanto, de facto controlados por la misma. Digamos, en Italia controlan locales, imponen impuestos, exigen tarifas a ciertos grupos y obligan a los ayuntamientos a funcionar de cierta manera. Digamos que en Eslovaquia ese problema se muestra de manera bastante incipiente, pero no hay ese nivel de preocupación o ese nivel de desarrollo de concienciación con respecto a la mafia. A diferencia, por ejemplo, en Italia, ¿no? Es decir, en Eslovaquia no se han intervenido municipios, por ejemplo. Vale, los medios que han confirmado esto, lo tengo por aquí. De momento son dos, lo de el estado de... Lo de que está estable y consciente, Robert Fico, BNO y TA3. Esos son los medios por ahora en los que lo he podido encontrar. En ninguno más por ahora. Así que si alguien lo ve y nos quiere pasar por el chat, pues bienvenido sea. Gracias, por cierto, a la voz de Cassandra por ese Prime. 10 meses ya con nosotros. Vale, vamos a mirar un poquito el chat.
Mira, Eurospravi también, medio checo por lo que veo, nos lo pasan también. Vale. Lo que tenemos por el momento, por ejemplo, es que el detenido tiene 71 años. Sí, un Es una edad escritor bastante también. avanzada. Entonces, podría ser, por ejemplo, un acto individual también. Sí, bueno, decían que era un escritor. Junaj, no, Ujú, no recuerdo bien el nombre, pero un escritor eslovaco. ujú. Nos dicen que Sky News dice el primer, a ver, sí, el primer ministro eslovaco. La condición del primer ministro eslovaco es extraordinariamente, es que se me pierde aquí, extraordinariamente seria, o crítica más bien, después de haber sido disparado 5 veces. Estamos siguiendo más detalles del gobierno eslovaco ahora mismo. El Ministerio de Defensa del país dice que el primer ministro Fico, la condición del primer ministro Fico es extraordinariamente grave y que todavía está atravesando una cirugía. Así que tenemos informaciones contrapuestas en ese sentido. Ujú. Pero tengo aquí un medio checo, lo voy a confirmar. A ver qué puedo encontrar al respecto. Vamos a ver. Bueno, no sé si entiendo que hay más variables, Ángel, que puedes poner encima de la mesa. Como no es un país, además, del que solamos poder meter en escaleta, yo sé que en su momento estuvimos contando Sí. la formación de gobierno, que evidentemente pues, fue un proceso complicado, muy complejo en términos políticos en el país. No sé si estás más o menos al tanto de cómo se perfilan los distintos partidos políticos y el propio partido de Fico de cara a las europeas. Bueno, como decía, Fico ha tenido, es decir, en los últimos días, las últimas semanas antes de las elecciones, sí que el partido se fue desinflando, pero en general el partido, mientras ha estado en la oposición y bajo esa crítica a la posición del gobierno en la guerra de Ucrania, se ha convertido en el primer partido y ha ganado de manera muy clara las elecciones. Su principal competidor en ese sentido ha sido el Partido Progresista, que es un partido que no estaba en el gobierno anterior. De hecho, no sé si llegó si llegaba a estar dentro del Parlamento, ahora mismo que lo estoy pensando. Pero bueno, la cuestión es que el Pico estuvo durante bastantes años gobernando con su partido socialdemócrata, que ahora mismo ya no está dentro de la Internacional Socialdemócrata, fue echado después de que se aliara con la extrema derecha, básicamente. Y, y bueno, es decir, ahora mismo, de cara a las europeas, tenía también previstos unos buenos resultados, la verdad. Un momento, de hecho, quizá tengamos alguna encuesta, si te puedo pasar, ¿sabes? Sí, pásame. Vale, Si, esto es es Eslovenia. si la tienes en enlace, casi mejor si me la pasas directamente por el chat. ¿Sí? Tengo que decir. Pero bueno, mientras la buscas, tengo aquí reporte de un medio checo llamado Svet, Eurospravi, en verdad, que dice el primer Dice. ministro eslovaco. Hmm. ¿Sí, Ángel? Sí, sí, que está en una condición muy seria, ¿no? Sí, dice que el primer ministro eslovaco, Robert Fico, que recibió disparos en el abdomen y el brazo durante el asesinato del miércoles, está siendo operado. Le dispararon en Hmm. el intestino y sangraba en el abdomen. Y dicen aquí también, los médicos no pudieron encontrar el lugar de sangrado, las autoridades no hicieron comentarios sobre el estado de salud del primer ministro, pero los medios informaron de que Fico se encuentra estable y en comunicación. O sea, y consciente, por así decirlo. Fico se sometió a una tomografía computarizada. En total se efectuaron 5 disparos. Posteriormente, el primer ministro fue trasladado en un helicóptero de rescate al Hospital Roosevelt de Banska Bystrica. El asesinato, bueno, el asesinato, el ataque lo habría cometido el escritor y poeta Juraj Cintula, creo que se pronuncia así, de 71 años, de la ciudad de Levice, en el sur de Eslovaquia, informó la televisión Markiza. El atacante poseía el arma legalmente y anteriormente trabajó para un servicio de seguridad privado. Esto es lo que dicen en Eurospravi, medio checo. Ujú.
Vale, a ver, no sé si tienes por ahí las encuestas. Ya sabéis que estos directos de urgencia que tenemos que abrir con noticias en curso son un poco atropellados de vez en cuando, porque tenemos que ir confirmando los reportes que nos llegan, las informaciones que nos van compartiendo los compañeros. Es siempre un poco eh, complicado en ese sentido. Vamos a ver. Eso, Sí. no sé si me has pasado por algún lado la encuesta. No, aún no, estoy buscando aún. Vale. No debería de tardar. Porque eso sí que sería. O sea, Eslovaquia va a ser un país del que íbamos a hablar en el marco de las elecciones europeas, porque además es un país que por sus dinámicas políticas internas en relación a la Unión Europea, a la OTAN, a Rusia y Ucrania, era un país interesante de seguir y evidentemente, pues después 3 de de mayo, aquí esto. la tengo. Vale. No sé si la puedes pasar por el chat directamente. Eh, por el chat, te la he pasado a ti. Em, Es que si no, como no tengo esto abierto aquí en el ordenador. Ah, de todas formas, si es Europe Elects, ¿qué fecha me has dicho? del 3 de mayo. Vale, pues la voy a buscar directamente. Si quieres, mientras tanto, ir comentándola, enseguida la pongo. Vale. Bueno, pues eso, lo que se ha perfilado en la encuesta de caras europeas es la misma tendencia más o menos que se ha dado tanto en las presidenciales como en las parlamentarias. Es decir, tenemos dos partidos socialdemócratas que son los que gobiernan junto con la extrema derecha y son los dominantes prácticamente, es decir, Smer y LAS, que son los dos partidos tanto de Fico por un lado como de Pellegrini en el segundo, y su principal rival son el Partido Progresista, que es el partido de la presidenta Kaputova, que ha sido la que hasta ahora que ha perdido que no se ha presentado a la reelección, a las presidenciales, y le va a sustituir el líder de las, que es Pellegrini. Como digo, esa competición electoral pues, básicamente se da entre un sector que se plantea, pues, principalmente de lo que viene a ser políticas económicamente más de izquierdas, en el sentido de políticas más de estado de bienestar. Eh, lo que vienen a plantear estos partidos es no tanto gasto en cuestiones de guerra, es decir, no tanto enviar ayuda a Ucrania y más gastarlos para la economía interna, ¿no? Y, y lo que plantean son políticas en el sentido social más conservador. El debate, por ejemplo, que ha habido con Ucrania, lo que habían eran tres posturas, básicamente. Una postura era de neutralidad absoluta, otra postura era de apoyo a Ucrania, que es lo que ha planteado el Partido Progresista siempre, y es lo que han promocionado, y es lo que ha permitido, por ejemplo, enviar la cantidad de ayuda militar que ha enviado Eslovaquia durante 2022 y 2023. Y después la postura intermedia, que es a la que ha ido escorándose Fico y Smer durante los últimos meses, intentando tomar como una posición intermedia, ha sido que solo aceptaremos la ayuda militar a Ucrania si tiene beneficios económicos. Es decir, digamos, una posición más oportunista, que lo que plantea es que si Eslovaquia se puede beneficiar económicamente de vender armas, pues aceptamos que haya acuerdos de venta de armas y las empresas pueden hacer acuerdos. Pero si se implica un traspaso unilateral de ayuda militar en la cual incluso Eslovaquia va a perder capacidades, eso lo rechazan. En general, la opinión pública es más favorable a la posición más escorada hacia la neutralidad y no enviar ayuda militar a ningún bando. Incluso hay ciertos sectores que sí que serían lo que podríamos hablar de prorrusos, es decir, que apoyan a Rusia abiertamente en el contexto de la guerra y plantearían aumentar la relación con Rusia. Pero como digo, yo no hablaría de que el actual gobierno es un gobierno prorruso, porque de hecho, como digo, Fico incluso se ha puesto en una situación, en una posición más de perfil, una posición de, bueno, si hay beneficio económico podemos enviar ayuda militar a Ucrania, que no sería ayuda, es decir, sería vender armas a Ucrania en ese sentido, pero si no, no. Vale. Nos preguntan también. Vamos a ver. Es que estoy aquí comprobando un par de cosas. Nada, nada. Si quieres puedo mirar yo las preguntas.
El ministro de Defensa de Eslovaquia nos dice Village, Robert Kalinak, ha declarado ahora que Robert Fico está inconsciente y sometido a cirugía, que su estado es extremadamente grave y que la situación es mala. Pero eso es de ahora, Village, de los últimos minutos. Porque este era el Sí, creo que reporte sí, porque yo lo inicial. que había visto que el ministro de Defensa había dicho que estaba en una condición muy seria, pero no tenía Claro, esos detalles, que lo ha informado Reuters. es que ha habido dos informaciones cruzadas, pero en realidad por cantidad de medios, de momento parece bastante más confirmado que su estado es grave. Ujú. Y no lo contrario. Lo contrario solo lo he leído en dos medios. Vamos a ver. Es que sí, contáis por el chat, hemos tenido últimamente bastantes ataques en este sentido. Os hemos tenido que contar bastantes en este Mm. sentido. Está el tema de La Shinzo suerte Abe, que va. Limium Pack. Mm. Sí, sí, Angel. Decía, sí, nada, que la suerte que tiene Fico es que no le ha ocurrido lo de a Shinzo Abe. Es decir, Shinzo Abe en buena parte murió y el atentado tuvo éxito por las restricciones que hay dentro de Japón, por ejemplo, para los helicópteros. Es decir, eh, lo que tardaron en reaccionar los guardaespaldas, en llamar a emergencias, en conseguir los permisos para que el propio helicóptero pudiera volar, eh, para que llegara allí, para que llegara a un hospital. Es decir, en buena parte, si Abe murió, fue por toda la burocracia y todos los problemas que tuvieron para llevar básicamente al herido a tiempo y de llevar hay que llegar el helicóptero. Sí, sí. De hecho, por tiempo podría haberse salvado. Sí, Es lo que sí, se sí. informaba en su momento. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Ahora en un ratito, Ya por has puesto cierto, la encuesta, viene. ¿no? Sí, sí, la tengo aquí, la tengo aquí. Ya la he Ah, conseguido. vale. Vamos a ello. Em, Sí, sí, está aquí lo ya, que Angel. Ya la he podido Vale, vale, proyectar. es que como no la veo. Pero bueno, es eso, como podéis ver, lo que tenemos es los dos partidos que decía, que tienen un 17 y un 21, la Sismer, eh, que son los que ahora mismo gobiernan y dominan el panorama político. Y después, mm, en de menor entidad, tenemos a su socio, por ejemplo, que es el que aparece con un 5,2%, que es el de que forma parte, no, perdona, al SNS, que es el otro que está en el gobierno, que es el que forma parte de Identidad y Democracia, que es que digamos es la extrema derecha que es geopolíticamente más orientada hacia o la neutralidad o hacia Rusia, por ejemplo, Le Pen, AfD en Alemania, Salvini en Italia, mientras que los DCR son los sectores de la extrema derecha europea más favorables a la OTAN. Meloni en Italia, eh, Vox en España, el que era el anterior gobierno de Polonia, por ejemplo, de Ley y Justicia. Después está KDH, que es, digamos, la derecha tradicional, que son los que están aliados y plantearían un gobierno junto con el Partido Progresista, que son, pues eso, los sectores que, que son más o menos ahora mismo la alternativa de gobierno. El SAS también estaría más o menos en esa esfera y está también en la oposición.